Comenzamos con Daniel. Gracias, Ana. Bueno, como bien comenta Ana, me llamo Daniel y vengo de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria. Trabajo en la gestión dentro del Patrimonio Mundial de este nombre tan largo y tan complicado, el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. El Patrimonio Mundial se declaró en el año 2019 tras un proceso de candidatura intenso, corto, pero intenso. El nombre viene, pues, realmente la candidatura nace de la idea de un yacimiento arqueológico, un punto concreto en el territorio, es el yacimiento de Risco Caído, un poblado troglodita, pero Julio Cuenca y Pepe de León se dan cuenta, son arqueólogos, se dan cuenta que existen más relaciones dentro de este espacio que tienen una relevancia territorial, una importancia cultural que hay que darla a conocer, y por eso se amplían estos límites que ahora veremos. Bueno, esto es una foto que la coloqué también un poco en base a eso que comentaba el gerente del Consorcio de Turismo de aquí de A Coruña, de la canción de Néstor Álamo, porque hace referencia a esas sombras del nublo. El nublo es el monolito que tenemos atrás, al fondo. Bien, nos ubicamos un poco. Supongo que todos conocerán las Islas Canarias, su localización, y la isla de Gran Canaria es esta que marco aquí. Los orígenes de la cultura de la isla de Gran Canaria, en general de las Islas Canarias, procede del norte de África, raíces amazigh, y en donde esta cultura ha evolucionado aislada, ¿no? Aislada en un territorio insular. Paisaje cultural, no, hago la pregunta, ya hemos comentado, ¿no? Es un paisaje cultural, subrayo la palabra personas, porque obviamente si no tuviésemos personas, pues no tendríamos un paisaje cultural. Y marco o subrayo identidad de una comunidad. A lo largo del tiempo el ser humano, como indico, va modificando y añadiendo nuevos valores al paisaje. Pero una cosa fundamental también, y que salió ayer en la mesa de debate, es que continúa modificando, y es bastante importante. Los criterios que cumple la Declaración de Patrimonio Mundial de Risco Caído de las Montañas Sagradas, nos vamos al criterio número 3, aportar un testimonio único o al menos excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida, y nos vamos también al criterio número 5, ser un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización tradicional de las tierras o del mar. En este caso no tenemos mar, nos queda un poquito lejos, por lo tanto nos quedamos en tierra firme. El ámbito del patrimonio mundial, esta es la isla de Gran Canaria, la superficie de la isla, estamos hablando de 1.560 kilómetros cuadrados, y la superficie del patrimonio mundial son 180 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 18.000 hectáreas, que hablaban antes de qué complicado gestionar la Ribeira Sacra, que eran 14.000, si no recuerdo mal. Pues aquí tenemos 18.000, en donde se dan interacciones múltiples, tenemos mucho suelo público, pero muchísimo suelo privado, y muy fragmentado ese suelo privado. Esos 180 kilómetros cuadrados suponen el 11,5% de la superficie total de la isla, y una cosa que me gusta recalcar es que el patrimonio mundial de Gran Canaria es una isla dentro de otra isla. Me refiero a la lejanía, la distancia que supone llegar a este espacio en carretera, ya no le digo caminando. Estamos
estamos hablando de más de 1 hora y media, 1 hora y cuarto de carretera, con carreteras sinuosas, con muchas curvas y muy estrechas. Una anécdota, cuando pasamos el COVID, estos territorios, estos municipios que se encuentran dentro del patrimonio mundial, no tuvieron casos de COVID, porque nadie fue y ellos se quedaron totalmente aislados dentro de la isla de Gran Canaria, como anécdota. Atributos y componentes de este patrimonio mundial. Tenemos dentro de los atributos la parte material, esa obra humana. Hablamos de asentamientos trogloditas, almogarenes y marcadores astronómicos, inscripciones amazigh, triángulos púbicos, que son grabados en piedra, rutas aborígenes, patrimonio etnográfico rico, bancales, infraestructuras hidráulicas. Y esa parte inmaterial de los atributos, los oficios, la losa, la trashumancia, que actualmente sigue viva. Nos quedan pocos pastores y pastoras trashumantes, pero aún en día se mantiene. Esos productos locales que hablábamos ayer, creo, en la comida, la gastronomía también es patrimonio mundial. Artesanía, alfarería, gestión del agua y recursos. Y por otro lado, esos componentes, el de la parte material, el celaje, la geodiversidad, hitos naturales monumentales, como veíamos antes en la foto, esos monolitos rocosos, la biodiversidad, la rica biodiversidad, y por la parte inmaterial, el calendario, la astronomía, los ritos y creencias, esa perspectiva de género, la mujer muy presente desde época aborigen, esa toponimia amazigh que todavía a día de hoy mantenemos, y el imaginario cultural. Bien, el tejido social intralímites del patrimonio mundial. Hablamos que el patrimonio mundial está compuesto por 4 municipios, Agaete al norte, Gáldar al noreste, Artenara y Tejeda al sur. Gran Canaria posee un total, como puse ahí, de 853.262 habitantes en el año 2022, una isla muy poblada. Y vemos que Tejeda, no lo vemos, Tejeda tiene un total, en el mismo año 2022, un total de 1.813 habitantes censados, Artenara 1.030, Gáldar 202 habitantes, dentro del patrimonio mundial, ¿vale? Dentro de estas entidades de población que en la figura, con esos tonos claros grises, se pueden apreciar, y Agaete un total de 19 habitantes, lo que hace un total de 3.064 habitantes para el año 2022, y es importante recalcar que es el 0,35% de la población de la isla de Gran Canaria. Y también es importante recalcar que lo que estamos viendo aquí es un censo, son los habitantes que están empadronados dentro de esos ayuntamientos, que no significa que todos ellos y ellas residan y vivan dentro del patrimonio mundial. El día a día de estas entidades de población, básicamente podemos reducir esa cifra al 50%, ¿vale? Por lo tanto, desde la administración pública se nos plantea complicaciones a la hora de generar esos procesos participativos, aún más, si cabe, siendo una población bastante envejecida. Me voy un poco a esta estructura. Como bien comentó Ana, trabajo para el servicio, que es un servicio que pertenece a la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, que también le han puesto un nombre muy fácil y muy cortito: Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. No, si cabe, se quedaron contentos con poner insular, que recalcaron que es de Gran Canaria, siendo del Cabildo de Gran Canaria. Se creó este ente para unificar la gestión de 2 designaciones UNESCO, por un lado Patrimonio Mundial y por otro la Reserva de la Biosfera. Patrimonio Mundial nace
y crece desde el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, y la Reserva de la Biosfera, declarada desde el año 2005, crece y se reproduce en la Consejería de Medio Ambiente. Ahora, desde hace 2 añitos aproximadamente, nos han unido y han creado una estructura muy compleja. Lo que he puesto aquí es la estructura por parte de Patrimonio Mundial. ¿Esto qué significa? Que por parte de la Reserva de la Biosfera existe una estructura similar, multiplicada por 2, ¿no? Tenemos un Consejo de Administración, eso sí que es único para los dos, pero por un lado en Patrimonio Mundial tenemos una mesa de alcaldes de esos 4 municipios, tenemos un consejo científico, tenemos una comisión ciudadana de participación y recalco, comisión ciudadana como órgano consultivo de representación y participación ciudadana, únicamente órgano consultivo. De esa comisión ciudadana nacen diversas mesas de trabajo y, por último, una comisión de seguimiento. En esa comisión de seguimiento participan políticos, el presidente de la corporación, el consejero de presidencia, técnicos del área de Patrimonio Mundial y entran dentro de esta comisión de seguimiento un representante de la mesa de alcaldes, un representante del comité científico y ahí va la tarea ardua y complicada, un representante de la Comisión Ciudadana de Participación. Todo esto, a día de hoy, 2 años después, se ha creado ese consejo científico con su reglamento, está funcionando, se reúnen, todo funciona muy bien, pero la parte de la Comisión Ciudadana de Participación, tuvimos la primera asamblea a principios de agosto de este año. Yo estuve allí y lo único que puedo decir es ¡buf! O sea, muchas complicaciones, puedo hablar de egos, de uno solaparse encima de otro hablando, un caos que tenemos que estructurar no sé cómo, pero sí quiero resaltar que existe participación. Ese día se presentaron, sin nosotros saberlo, la administración pública me refiero, unas 53 personas, que para nosotros es todo un éxito. Y otra de las cosas que sí me enorgullece son las mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo son mesas de trabajo particulares en donde trabajamos con pastores y pastoras trashumantes sobre la temática específica de la trashumancia, trabajamos con agricultores y agricultoras de la zona de Patrimonio Mundial, vamos a fomentar esos oficios que están desapareciendo, como el tema de la loza, etcétera. Aquí nos quedamos en esa participación formal, ¿no? Ahora voy a comentar brevemente, no sé cómo voy de tiempo, brevemente esas fórmulas pequeñitas de participación en proyectos. Desde la fase de la candidatura ya empezamos con ese proyecto Súmate, ese proceso participativo o diversos procesos participativos con la población residente del Patrimonio Mundial, ese manifiesto de acusa, que ahora lo explicaré. Y en esa fase de post-declaración, ya a partir de 2019, nacen diferentes proyectos como la huella de los Canari, el proyecto de los lavaderos, el proyecto de la Vega de las Cruces, el proyecto Barrio Bajo el Risco y ese programa de voluntariado Amasí que ya comenté con algunos y algunas de aquí. El proyecto Súmate simplemente fue un proyecto en donde invitamos a toda la población de Gran Canaria a sumarse a la candidatura de Patrimonio Mundial y, por nuestra parte, dar a conocer algo que la población desconocía por completo. Y a su vez pongo pues esos procesos participativos con 2 chicas que contratamos expreso para generar esos procesos participativos con la población residente. El manifiesto de Acusa fue un manifiesto, una reunión. Acusa es un poblado troglodita del municipio de Artenara. Residen muy pocos habitantes, pero se juntaron
y crearon ese manifiesto de Acusa en donde llegaron a agrupar 111 puntos de diversa índole vinculada al tema del medio ambiente, vinculada al tema de participación, vinculada al tema del agua, que es algo que ellos y ellas demandaban. Dentro de esta reunión, donde se creó el manifiesto de Acusa, participó y estuvo presente la evaluadora de ICOMOS. Le dimos traslado de todos estos puntos a la UNESCO, lo considerábamos importante, y tal fue la importancia que le dio la UNESCO a este manifiesto, que dentro de los condicionantes de la declaración en 2019 tenemos puntos como, por ejemplo, el tema del agua, que lo tenemos pendiente a día de hoy, tenemos que darle un impulso a esa gestión del agua que demandaban los habitantes del patrimonio mundial. El proyecto de la Huella de los Canarios es un proyecto educativo de la comunidad educativa de la isla de Gran Canaria. Empezó en el año 2019-2020, unos 3-4 institutos de la isla de Gran Canaria, de espacios totalmente diferentes, municipios diferentes, se juntaron para crear un proyecto único en donde el patrimonio mundial está muy presente. A día de hoy, después de varios años de transcurso de este proyecto, tenemos 17 institutos que se han juntado y han creado una guía didáctica en donde el patrimonio mundial es el referente en todas las asignaturas, dentro del currículum de esas asignaturas. Y una frase que extraigo del prólogo que escribió mi jefe, o mi antiguo jefe, Pepe de León. Una nueva historia debe hacerse de manera colectiva con la gente que sabe, aprendiendo y transmitiendo con humildad los saberes, fomentando la creatividad de manera divertida y afectiva. Y creo que desde el proyecto de la Huella de los Canarios así se hace. El proyecto de los lavaderos es una finca pública en donde lo único que estamos haciendo es acondicionando este espacio para cederlo a habitantes que están interesados en explotarla. La Vega de las Cruces, más de lo mismo, es una finca pública en donde la vamos a poner en uso para que esos pastores trashumantes cortos tengan un espacio de encuentro y a su vez puedan plantar ese forraje tan necesario en la isla de Gran Canaria y bueno, sobre todo esa creación de ese espacio para ellos y para ellas. El barrio de Bajo el Risco, pues un proyecto en donde un barrio particular dentro del núcleo de Artenara se juntó para intentar poner en valor esas cuevas que a día de hoy están totalmente cerradas porque cierran el patio delantero de las cuevas y se desconoce lo que tiene en su interior y creo que con un equipo de arqueólogos se puso en valor de una forma bastante positiva. Voluntariado de Amasic, juntamos personas del norte de África, jóvenes de entre 18 y 35 años, con jóvenes de la isla de Gran Canaria, 10 días en la cumbre, dentro del patrimonio mundial, relaciones, transmitiéndose, intercambiando cultura, en fin. Y conclusión, lo pongo, esa escalera de participación, en donde vuelvo a poner aquí las palabras de Pablo, dónde está o dónde ponemos el cascabel, ¿no? O a quién le ponemos el cascabel. Esos procesos participativos formales desde la administración pública son útiles o no son útiles, donde realmente hay participación o no la hay, traslado, ¿vale? O si buscamos esa implicación de la población tan necesaria, pero siempre con el apoyo formal de la administración pública. Gracias y perdón. Susana. Sí, voy a cambiar aquí. Buenos días. Bueno, primero de todo, estoy muy contenta de estar aquí. Es pues nuestra entrada en la Alianza de los Paisajes Culturales
Y pues eso, muy contenta de entrar en esta red que seguro que nos va a aportar muchísimo a ambos. Y yo voy a empezar con una pequeña presentación de lo que es el Valle del Madriu-Perafita Claró, de la que soy pues la directora ejecutiva. Estamos en Andorra, salimos de lo que es territorio español, pero somos vecinos. Y por los que conozcáis Andorra, pues quiero presentaros también este valle, porque seguro que si no lo conocéis escapa un poco a la imagen que tenéis de Andorra. Pues aquí nosotros estamos, el Valle del Madriu-Perafita Claró, que también tiene un nombre un poco largo, ahora explicaré por qué, está situado pues al sudeste del Principado de Andorra y tiene una superficie de 4.247 hectáreas, que también representa más o menos el 10% de la superficie del país, así que nos juntamos un poquito a la presentación anterior, con una zona tampón de más o menos la misma superficie, es decir, que el 20% de la superficie del Principado de Andorra pues, está afectado de una manera u otra por esta candidatura de Patrimonio Mundial. Las características generales, voy a decir que el valle coincide con las cuencas hidrográficas de los ríos Madriu y el río Perafita Claró, de ahí este nombre pues tan largo, y si digo solo la mitad, pues me olvido de una parte del territorio. Tiene unos 12 kilómetros de largo y aproximadamente 6 de ancho. Tiene una orientación este-oeste, que es muy importante porque lo que hace es que tenga unas vertientes soleadas y umbrías muy diferentes, con toda la diversidad biológica consecuente. Y esto además también se viene pues, multiplicado por el hecho que tenemos 1.845 metros de desnivel entre el punto más alto, que es el pico de la Portelleta, a más de 2.900 metros de altitud, y el punto más bajo, que es la confluencia de los ríos Madriu y Valira d'Orient, a unos 1.000 metros de altitud. Los terrenos de este valle se reparten entre los terrenos de las parroquias, que son nuestras divisiones administrativas de Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria y Escaldes en Gordany. Esto significa que nuestra comisión de gestión, de hecho, está formada pues, por los alcaldes, los cónsuls de estas 4 parroquias. Y ya por último, pues el 99% del territorio es público y el resto pertenece a propietarios privados. Esto puede parecer poco, el 1%, pero en realidad mucha parte de los elementos que muestran la interacción del hombre con la naturaleza que nos han permitido obtener la candidatura de Patrimonio Mundial va a estar en este 1%. Así que tiene realmente más importancia de la que podría parecer por el número. Somos Patrimonio de la Humanidad desde el 1 de julio del 2004, el año que viene hará 20 años. Puede parecer mucho, pero en realidad pues tampoco hace tanto que estamos trabajando, porque el plan de gestión pues, tardó 7 años en desarrollarse, pues un poquito por lo que decía antes, por 4 administraciones diferentes, pues que les costó un poquito llegar a un acuerdo. Y bueno, lo acabaré de explicar después también un poco por el proceso por el cual pues se empieza la candidatura. Pero voy a seguir con la explicación del valle. La excepcionalidad pues, de este valle es que se presenta como un pequeño microcosmos que ilustra cómo a lo largo de los últimos milenios los hombres sacaban provecho de los escasos recursos de la montaña, pero siempre de manera sabia y con un profundo respeto de la naturaleza. Y otro punto muy importante es que es el último paraje del país que no dispone carretera. El acceso es única y exclusivamente a pie o a caballo o con burro, pero no con acceso motorizado ni rodado. Y esto pues, lo ha preservado de la presión urbanística que ha sufrido el resto del país. Repito, no sé si conocéis Andorra, es extremadamente urbanizado y entonces tenemos este valle, que es un 10% del territorio, pues que es prácticamente virgen. Digo prácticamente pues porque hay estos elementos del patrimonio.
Pero justamente, ¿no?, esta ciencia de carretera lo ha preservado la presión urbanística y ha preservado todas sus cualidades patrimoniales, tanto naturales como culturales. Hasta el día de hoy hemos hecho 3 grandes campañas de prospección arqueológica que nos han permitido repertoriar unas 1.700 estructuras que nos permiten documentar una ocupación recurrente que no constante. Nunca ha habido habitaje en el valle, ni en el 5500 a.C. ni hoy. Siempre ha sido una ocupación recurrente. Y esto, pues, como digo, desde el Neolítico antiguo hasta el siglo XX. Estas actividades están relacionadas principalmente con las actividades agrícolas, ganaderas y la explotación del bosque, las actividades tradicionales de Andorra y de los Pirineos, voy a decir. Con la industria siderúrgica tenemos los restos de una fragua en el valle. Las obras de la central hidroeléctrica de FASA, Fuerzas Hidroeléctricas de Andorra S.A., tenemos 2 presas en el valle, pero es que estas obras son muy importantes para Andorra porque se desarrollaron en los años 30 del siglo pasado, cuando Andorra realmente era un país rural, y FASA lo que hizo es que, a cambio de la explotación de los saltos de agua, se comprometieron a construir las primeras carreteras de Andorra. Entonces, esto es lo que hizo realmente que Andorra cambiara de ser un país rural a poco lo que es a día de hoy. Y por último, turismo, con los refugios que se construyeron en los años 80, pues en el valle y el resto del país. Como veis, los elementos, aquí he puesto un poco pues, algunos de los elementos algunas de estas 1.700 estructuras que hemos encontrado, muchas de ellas están en ruinas, no nos vamos a equivocar, y muchas de hecho están relacionadas con la fragua, puesto que de las 1.700 estructuras, unas 700 son carboneras. Pero así bastante rápidamente, para que veáis un poco la repartición de esas estructuras tradicionales, no me puedo levantar, pero sí que puedo, ¿no? Aquí arriba, gordas, que son estas, que como he dicho, no son casas para los agricultores, y van a pues campos y esos terrenos, guardar, también quedarse allí, valle, como he dicho, ahora pues el acceso era solo a pie, estaba donde vivían. Verano, cuando relacionadas con las hidroeléctricas, y es la casa de los guardas de la. He dicho antes, muchos de los del Valle del Madrid, claro, están relacionados con ganadera. Los pastores que llevaban, pues, Pastorear. El pastoreo sigue siendo una actividad que se llevan a valle y que también pues valor en el momento de la candidatura. Evidentemente hoy ya no se quedan a dormir aquí. Pero las cámaras que están dando por el mar, obviamente se y hablar también los barracones donde pues la presa. Primero como completamente reversible a la UNESCO, devolver el uso
la arteria principal. La fragua. A més de 1.900 metros de altitud, en Andorra, aparte de pues, agricultura, ganadería, la hierro fundamental. Y aquí en el Madrid, ahora mismo, desde hace ya, será el último, estamos haciendo una campaña de estudio y conservación de esta fragua. Es uno de los proyectos más importantes que tenemos. Con la ayuda del Gobierno de Andorra son 400.000 euros, pues que es una fragua que dejó de funcionar en 1836 y cayó completamente en desuso. Y es un BIC, además es uno de los únicos que quedan ya en los Pirineos, pues que se había quedado allí sin acabar de demoler y construir otra cosa encima, con lo cual nos está dando muchas informaciones. Y aquí un poco pues, el paisaje natural, que bueno, pues como somos paisaje cultural, esto significa que estamos en la categoría de patrimonio cultural, pero evidentemente somos un valle natural y nuestro patrimonio natural no deja de ser muy rico y extenso, como he dicho, por las características propias del valle. Os he puesto aquí algunos de los ejemplos de estos paisajes supraforestales, pues más escarpados, pero también los bosques, más de 30 lagos, un agua muy presente. El nombre del valle pues está directamente ligado a los ríos, la ganadería, que os he dicho que todavía sigue ejerciéndose en el valle, y la fauna pirenaica, con ejemplos, de hecho, en peligro, no solo en Andorra, sino en el continente europeo, por esas características, ¿no? Que os he dicho, la falta de acceso fácil hace también pues, que se preserve la afluencia en el valle. Y ahora solo un vídeo muy rápido. Entonces, bueno, para volver al tema de esta mesa, que es la aportación del tejido social en el paisaje cultural, pues voy a volver un poco a lo que es el origen de la candidatura, como he dicho antes, que de hecho empieza por un movimiento social. Y es que esta ausencia de carretera lo que hace es que los propietarios privados no puedan utilizar sus tierras pues para urbanizarlas. Entonces hay un momento donde se quiere construir una carretera en los años 90 y ahí pues es un movimiento social que para este proyecto y que es el punto de inicio de la candidatura. Esto implica que, bueno, cuando en el 2004 se declara Patrimonio de la Humanidad, es una sorpresa para todos y no es precisamente una sorpresa grata. Y de ahí, pues, estos 7 años también que costó poder tener el plan de gestión. Y un plan de gestión que es más como unas guidelines que un plan de gestión. Fue realmente unos mínimos que permitieran empezar a trabajar. En ese plan de gestión, pues indica que la comisión de gestión son los 4 alcaldes y tenemos un consejo asesor. Ahí es donde entraría pues, el tejido social. Este consejo asesor está formado, aparte de por los 4 alcaldes también, por los propietarios privados, por la Comisión Nacional de la UNESCO, Ministerio de Cultura, las asociaciones de protección de la naturaleza. Esta es la incorporación de tejido social que tenemos a nivel pues, más administrativo. Este es el Consejo Asesor, que tiene un rol pues, puramente asesor.
Y ahí está, a nivel más, como digo, ¿no? Desde el inicio este ha estado, pero las cosas evidentemente pues van evolucionando porque somos muy conscientes de que hay que incorporar ese tejido pues para poder ayudarnos con la conservación y la promoción del lugar. Entonces, sí que hemos hecho varios proyectos, uno de ellos es la recuperación de la memoria histórica. Entonces, lo hicimos hace un par de años y fue entrevistar a personas que en su momento todavía siguen vivas y que en su momento habían trabajado en el valle, ya fuera pues haciendo de pastor, mujeres que iban a recoger frutos, gente que había estado construyendo o manteniendo estas cabañas o estos caminos de piedra en seco. Hicimos todo un trabajo de recuperación y luego hicimos unas cápsulas que las estuvimos pues pasando por televisión andorrana y que se pueden encontrar hoy en nuestra página web. Organizamos también campos de voluntariado, no solo con jóvenes del país, sino también pues, con jóvenes de otros países, pues eso, para que nos ayuden un poquito pues, en la conservación, pero sobre todo también en la divulgación de estos bienes. Y el último proyecto del que os quería hablar y del que estoy pues, quizás más orgullosa en estos momentos, pero que es un proyecto incipiente, que de hecho todavía no ha acabado de aterrizar, es la creación de los embajadores del Valle del Madrid Opera Fitaclaro. Este proyecto nace con la idea pues eso, de traspasar los objetivos de divulgación y de conocimiento del patrimonio desde la Administración a la población civil. Entonces, Susana, tienes que ir rematando. Sí, no, ya está. Este proyecto, pues, como digo, todavía no existe la figura, pero ya está todo en marcha para que en breve podamos sacar el concurso público donde pues, hoteleros, restauradores, empresas de ocio, guías, quien quiera y quien se sienta con el compromiso de ayudarnos con esta tarea de divulgación, pues pueda ser reconocido como embajador del Valle. Nosotros a cambio les daremos una visibilidad a través de, pues, de unas placas, a través de nuestra página web, a través de eventos que podamos crear, pero lo más importante es esto, que vamos a empezar a, de verdad, incluir el tejido social en lo que es el paisaje cultural. Y ya está. Pep, de la Serra de Tramuntana. Bueno, buenos días a todos. Vale. Buenos días a todos. Un momento, muy bien. Ahora ya spoilers. Bueno, primero, para contextualizar, si os parece, haremos una primera parte de contexto de lo que es la Serra de Tramuntana, porque yo entiendo que para explicar luego todo lo que es la parte de participación necesitamos tener un poquito de contexto, entre otras cosas, incluido el tema de los criterios que hicieron a la Serra de Tramuntana que obtuviera la declaración, ¿no? Haremos toda la parte de contexto y luego la otra parte más áspera de toda la parte de los órganos de participación que están en nuestros estatutos, etcétera, ¿no? En principio, ¿qué dice la UNESCO sobre el tema de participación? Acércate un poco del micrófono. No hay problema. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Mejor? Uno de los 5 objetivos estratégicos de la Convención del Patrimonio Mundial es impulsar la participación de las comunidades locales en la gestión de los bienes. Existe una relación causal entre patrimonio, comunidad local y conservación. El compromiso de la comunidad local para custodiar los bienes es clave para la gestión de la diversidad biocultural de su entorno. Importancia del apoyo de la sociedad en los sitios patrimonio mundial. ¿Qué dice el plan de gestión de la Serra de Tramuntana?
Hay gente que no es muy fan de nuestro plan de gestión o que cree que ya está un poquito obsoleto porque efectivamente se aprobó el plan de gestión en 2011. En cambio, yo soy muy fan de nuestro plan, que cuando uno lo lee, primero es un poco feillo porque está ahí, no está muy currado, no se contrató ninguna agencia de publicidad para que lo pusiera bonito, y además tiene algunas cosas que sí que han quedado obsoletas, como es por ejemplo el cronograma, que te da un cronograma que tendría que haberse conseguido todo en 5 años y evidentemente no se ha conseguido. Pero en cambio tiene unas fortalezas muy interesantes. Tiene una definición de los objetivos generales a los que tiene que aspirar, que es como una especie de misión metodológica, que yo creo que eso ajusta muy bien, porque te da unos objetivos muy generales, muy de larga perspectiva y de largo recorrido, pero más o menos bien definidos. Y luego, por otra parte, también metodológicamente está repartido todos los objetivos en una serie de 5 programas, ¿no?, que tienen que ver con la educación, con la participación, con la capacidad de carga, etcétera, que a mí me parece muy completo, ¿no? Otra parte interesante del plan de gestión es que hay una gran parte de su contenido se hizo a partir de un proceso participativo durante la candidatura, ¿no? Eso está ahí dentro metido, donde ves que las entidades que participaron allí dijeron, bueno, pues tenemos que ir por aquí, por allí y tal, ¿no? Y siempre tengo la sensación que si un día se abre el melón de renovar el plan de gestión, no tengo claro que se mejore, ¿no? Con lo cual prefiero ahí tener es mi opinión personal, ¿eh? ¿Qué dice nuestro plan? La participación ciudadana en la ordenación del paisaje es decisiva, dado que el carácter del paisaje y los valores que se le atribuyen son el resultado de las relaciones de identidad entre sociedad local y su territorio. En el proceso de inscripción de la Serra de Tramuntana en la lista de Patrimonio de la Humanidad, la participación ciudadana ha permitido incrementar la interacción y el diálogo de los entes públicos con la ciudadanía. Conocerla y amarla para conservarla. Eso es una de las frases ahí muy bonitas, muy románticas, difícil de cuantificar, pero que efectivamente está dentro de toda la identidad de todos los mallorquines, no solo de la gente que vive en la Serra. Aquí, y como veis, la delimitación de la UNESCO, la zona tampón es la zona verde y lo que está delimitado en las líneas amarillas es la zona núcleo. Nosotros no hacemos distinción entre núcleo y zona tampón, lo consideramos todo una unidad porque pensamos que hay que protegerlo todo y, en principio, ocupa cerca de un 20% de la isla, con lo cual, en general, los problemas de la isla suelen ser los problemas de la Serra y viceversa. Unos datos: 90 kilómetros de longitud, 15 kilómetros de anchura máxima, supera los 1000 metros de altura en algunas de sus cumbres, está formado por 20 municipios, tiene un 22% de patrimonio marino. Y luego los dos datos que yo considero más interesantes o más importantes. El 95% del territorio está en manos privadas, en algunos casos grandes fincas y en otras muy pequeñas fincas o minifundios de gestión familiar. Y luego, dentro del territorio viven 141.873 habitantes de Fuente de Ibestat en 2022, repartidos en los 20 municipios y con diferentes núcleos de población, ¿no? La Serra de Tramuntana fue durante siglos una región impulsada por la agricultura y la ganadería. Sus productos se exportaban a gran parte del Mediterráneo y abastecían otras regiones de Mallorca. Algunas de sus poblaciones tuvieron momentos industriales importantes y hoy en día la comarca también basa su economía en el sector servicios y el turismo senderista y gastronómico, no solo senderista y gastronómico, ¿no? Criterios UNESCO. Creo que es importante marcarlo, precisamente por eso, porque la importancia de la gente que vive ahí dentro y la importancia de que seamos una institución permeable a las personas. Ayer Miriam hizo un comentario sobre el tema de la candidatura de Madrid, que a nosotros también nos pasa mucho, ¿no? Todos los mallorquines, absolutamente todos, saben que la Serra de Tramuntana es patrimonio mundial. Pero cuando le preguntas a un mallorquín, oye, ¿y tú sabes los motivos por qué es patrimonio mundial? Todos te contestan lo mismo, dicen, porque es muy bonita, ¿no? Dices, claro, y efectivamente lo es, pero la UNESCO no nos lo dio por ese criterio, sino, y entonces muy pocos saben que es fruto de que somos paisaje cultural, gracias a la mano del hombre durante siglos, ¿no? Y que viene desde que el 1229 el rey Jaime I conquistó Mallorca y hizo muchas cosas, o sea,
Quedaron pocos musulmanes, pero en cambio lo que fue de la cultura musulmana sí que se quedaron todo el tema de la gestión hídrica, ¿no? Todo el tema de la cultura musulmana del agua, ¿no? Se la hicieron suya, y luego, por otra parte, la cultura cristiana con el tema del control territorial y esa capacidad de explotación y producción agrícola, ¿no? Hizo que se definiera este paisaje, ¿no? Donde hay una estructura de bancales, ¿no? Sobre todo. Entonces, las montañas, todas, ¿no? Pero la gran parte están abancaladas, de manera que en una zona que en principio era agreste, pasa a ser una zona productiva. El criterio cuarto nos dice que se ofrece un ejemplo inminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico, paisaje que ilustre una etapa significativa de la historia humana, ¿no? En ese sentido, tanto el sistema de terrazas, que ya lo hemos visto antes, como luego también un sistema de riego, que es lo que hablábamos de la cultura del agua musulmana, ¿no? Que es un sistema interconectado altamente especializado de obras hidráulicas para la recogida y almacenamiento de agua, mediante canales, acequias y depósitos, ¿no? Y eso permitía el cultivo de árboles oliva, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Hay un tipo de fuentes y el control territorial a través de lo que nosotros llamamos las posesiones, que eran las grandes fincas, que fueron las que, una vez llegó el rey Jaime I, se hizo un reparto de la isla entre los sponsorizadores de la conquista y quedó repartido en posesiones, ¿no? Y por último, el criterio quinto, que es ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra que sea representativa de una cultura o culturas o de la interacción humana con el medio ambiente, especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles. Teníamos el sistema feudal de subdivisión de tierras, tecnologías de proveimiento, pero todo eso dentro de unas condiciones orográficas extremas, ¿no? Entonces, de lo que era una montaña, de zona forestal, se convirtió en una zona adecuada para la agricultura y para la vida, ¿no? La verdad es que a nosotros nos da mucha envidia cuando venimos a cualquier sitio del norte y ves ahí los ríos que sueltan agua y agua al mar. Y dices, y todo esto es agua dulce, tal, ¿no? Porque allí lo que hay es una gran escasez, de manera que las fuentes que están en la parte superior de la montaña, a medida que van bajando, se van repartiendo en las diferentes albercas, ¿no? Sefrets que llamamos nosotros, ¿no? De manera que no llegue ni una sola gota de agua al mar, ¿no? Sino que que esté toda repartida y que sea como colectiva, ¿no? Convertir una región escasa en recursos, tanto en términos de tierra como de agua, en una zona adecuada para la agricultura y la vida. Es el criterio 5 de la Declaración UNESCO. Entremos en tema de candidatura y también de participación. En principio, para la elaboración de la candidatura se hizo toda una campaña de recogida de firmas. Todos los mallorquines, como he dicho, tienen muy claro. La Serra de Tramuntana forma parte de la memoria afectiva de todos los mallorquines, porque es la zona montañosa y uno siempre se queda en su memoria cuando fue con sus padres a hacer la primera excursión, hacer la primera comida familiar, eso te queda grabado, o cuando ya eres joven o adolescente que vas a hacer tus primeras acampadas, todo eso. Y eso queda de manera indeleble dentro de todos los mallorquines o las personas que viven allí. Y bueno, se hizo para el apoyo de la candidatura una recogida de firmas de 22.475 apoyos, ¿no? Y también se hizo, como he comentado antes con el tema del plan de gestión, un proceso de participación, ¿no? Donde las diferentes entidades, en diferentes jornadas, se hizo desde el apoyo a la candidatura a elaboración de propuestas sobre qué es lo que se consideraba que tenía que ser, qué cosas debería tener la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial y qué otras cosas no. Y bueno, un poco nuestro lema es esto: patrimonio vivo, patrimonio vivido. Comunidades y tejido social. Bueno, como todos sabéis, está el buzón de la UNESCO de París. Al vivir 140.000 personas allí dentro, siempre hay diferentes problemáticas, etcétera, ¿no? Por lo cual nosotros no es extraño que de vez en cuando vamos recibiendo las quejas que nos manda, que UNESCO París le manda al Ministerio, y el Ministerio nos dice, oye, consorcio, ¿qué pasa, por ejemplo, con las basuras del torrente de París? Tal.
Esto es el buzón de la UNESCO, lo cuento aquí. En Mallorca no hacemos mucho proselitismo de la existencia de ese buzón, porque ya bastante lo sabe ya la sociedad organizada, no importa, ¿no? Pero bueno, hemos tenido algunos casos. Hay otro tema, la Serra de Tramuntana es muy sensible social y mediáticamente, con lo cual cualquier noticia, si es buena es fantástica, pero cualquier noticia mala también, siempre son titulares de primera página. Alertan de que la basura del torrente puede dejar a la serra fuera de la UNESCO, avisan de que la distinción de UNESCO peligra por la basura del torrente de París. Esto fue una pequeña crisis interinstitucional entre la Consejería y el Ayuntamiento y una partida nominativa y estas cosas que a veces pasan entre las instituciones, ¿no? Otro caso fue el caso de Petit Deya. Deya es un municipio muy pequeñito, muy emblemático, famoso, entre otras cosas, porque allí vivió Robert Graves a lo largo de casi toda su vida y es donde está enterrado, ¿no? Robert Graves, el escritor, famoso escritor de Yo Claudio. Y bueno, hace un par de años hubo, en 2018, se urbanizó, se inició la construcción de una serie de casas que claro que estaban dentro del núcleo urbano y era terreno urbanizable, tenían todos los permisos y tal, pero eso generó una movilización y unas quejas y el Consell de Mallorca admite que Petit Deya puede condicionar a la UNESCO, etcétera. Es solventado y luego realmente esas casas tampoco no están más o menos integradas, no es ningún atentado urbanístico. El último problema que tenemos así, que está a punto de llegar al buzón de la UNESCO, todavía no ha llegado, es que hay el sector de los motoristas, ¿no?, de la gente de motos, que se toman algunas partes de la carretera que cruza toda la Serra de Tramuntana como un circuito de carreras, ¿no? Y eso, en principio, no afecta a los valores de la declaración, pero sí afecta a la convivencia y a todas las personas que viven allí dentro. Y entonces, claro, cuando hay problemas de estos, seguida la población o cuando se autoorganizan, a los primeros que miran es, a ver, estos del patrimonio mundial, ¿qué pasa?, ¿no? Vale. Esto lo pasaré más o menos rápido, pero es importante porque nosotros sí, tanto en el plan de gestión, que está el tema de la importancia de la participación, pero sobre todo en los estatutos, que son nuestros raíles jurídicos, que son los que nos marcan tal. Y nuestros estatutos está previsto previamente, marco legal, que ayer José nos lo pedía. La Serra de Tramuntana tiene una parte que está declarada paisaje pintoresco, tiene la Ley de Espacios Naturales del 98, tiene la Ley de Patrimonio de Baleares, tiene el Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de las Posesiones del Archiduque Luis Salvador, que fue un visitante ilustre que se quedó allí a vivir y decidió hacer toda una zona. Fue la primera persona que vino y integró el concepto de paisaje, ¿no? Esto es bonito y hay que estar ahí y tal, ¿no? El Plan Territorial de Mallorca de 2004, la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental, la LECO, la Declaración de Zonas de Especial Protección para las Aves, ¿no?, y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana, que es el PORN. Todo eso son leyes de ámbito medioambiental, porque en la Serra somos patrimonio cultural, pero también hay una gran diversidad natural y también está muy protegida porque la antropización de la serra se hizo con valores muy, muy respetuosos con respecto al entorno y ahí cohabitamos todos, ¿no? ¿Me podrías avisar cuando me falten? Te faltan dos. Vale. El plan de gestión habla de la participación y los estatutos de la serra, que se aprobaron en 2011 y en 2019 los modificamos para que entraran los ayuntamientos a formar parte de la Junta Rectora, anuncia una serie de finalidades que básicamente son las vinculadas a la conservación de los elementos, a la prestación de servicios, etc. ¿Cómo se organiza el consorcio? Tiene un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta, una Junta Rectora, mesa de alcaldes, consejo de participación y comité de expertos. Los tres primeros lo tienen prácticamente todos los consorcios, pero los tres siguientes, la mesa de alcaldes, el consejo de participación y el comité de expertos, sí que son un poco, consideramos, diferentes. La mesa de alcaldes y alcaldesas, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Es la reunión donde se mantienen coordinación institucional y se debaten los diferentes problemas comunes.
El comité de expertos, que es el que tiene el nombre en los estatutos, en la próxima reunión, cuando los constituyamos en la nueva legislatura, pasará a llamarse comité científico, para ver si lo actualizamos un poco, que durante esta legislatura pasada hizo un par de cosas muy interesantes. Una de ellas, el sistema de indicadores, del cual nos sentimos muy orgullosos. Tenemos que decir que fue gracias a la aportación de ICOMOS, que nos hizo una visita y nos sugirió que pusiéramos en marcha un sistema que nos permita ver cómo evoluciona, no el consorcio, sino el conjunto de la Serra, con indicadores sobre población, sobre movilidad, sobre ocupación turística, etcétera. Y luego tenemos el Consejo de Participación. Los estatutos dicen que el Consejo de Participación se tiene que reunir 1 o 2 veces al año, y es un consejo que está formado por todas las entidades sociales, económicas, etcétera, de la Serra de Tramuntana. En el 2018 se constituyó el primer plenario del Consejo de Participación, que lo hicimos en Raixa. Vinieron allí como unas 50 o 60 personas, hubo mucha expectación. Era el primero que constituíamos y había un poquito ahí a ver qué va a pasar, porque había gente que venía un poco diciendo esto es un desastre, tal cual, ¿no? Pero bueno, la verdad es que una vez empiezas y se modera el turno de palabras y todo eso, pasa a ser una cosa pues normal, civilizada y participativa, ¿no? Pero ahí sí surgió, pido un bonus de 2 minutos, si me permite la organización. Pero allí se dio un caso, porque es que esto es el... 1 y medio, por favor. En la Constitución se dio una cosa inesperada, que es que de repente salió una entidad muy representativa de allí de la Serra de Tramuntana que dijo, esto de que nos reunamos 1 o 2 veces al año no nos va muy bien, porque la Serra de Tramuntana tiene problemas que nos gustaría discutir con más tal. Y se propuso la creación de una mesa permanente, que es un órgano delegado del Consejo de Participación y que nos reunimos, que se reúne cada 2 meses. Y eso desde el 2018 se puso en marcha y a partir de ahí la mesa permanente, es un órgano muy estable y que funciona. Está formado por unas 14 o 15 entidades de diferentes sectores, que ahora lo veremos, y donde allí se debate cómo tienen que ser las convocatorias de subvenciones, cuando se han dado casos, por ejemplo, que estos últimos años hemos tenido un par de tornados y tal, para ver cómo articulamos las actuaciones de emergencia, etcétera, ¿no? Y luego, pues otras problemáticas, como las que hemos estado comentando antes, etcétera. En la mesa permanente hay 18 organizaciones que representan al sector hotelero, al sector ecologista y defensa del medio ambiente, al sector de propietarios de grandes fincas, a las cooperativas agrícolas, a una cooperativa ganadera, al sector vinícola, entidades sociales, sector de cultura y patrimonio y empresas culturales. Al final, después de tantos años, es un grupo que se ha consolidado y que allí el que representa los intereses de los ecologistas con el que representa a los grandes empresarios a veces se dicen cosas y se pelean, pero dicho por ellos mismos, no por el consorcio, todos tienen claro que hay un objetivo común, ¿no? Que es que quieren la Serra de Tramuntana. Dice, de aquí nosotros nos entendemos porque todos estamos de acuerdo en que queremos la Serra de Tramuntana, que la amamos, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que todo el mundo se ponga de acuerdo. Acabando y ya está. 3 frases. El tejido social es la primera línea de protección de un bien patrimonial. Si un bien se conoce y se vive, se ama y se protege. Los procesos participativos son claves para crear este vínculo tan necesario entre patrimonio y comunidad. Conocer y amar la Serra de Tramuntana para conservarla. Gracias.